Continuamos con el tema de análisis por nodos, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Y bueno, el segundo caso le llamamos nodo fantasma. Este caso va a ocurrir cuando tengo una fuente de voltaje, la cual se encuentra entre dos nodos y uno de ellos está aterrizado a tierra. Es decir, vamos a verlo ahora mismo. Tenemos este circuito, vamos a marcar los nodos. Tengo un nodo aquí, otro aquí, y pues todo este y aquí es el mismo nodo, ¿verdad? Entonces nosotros, como lo marcamos en el circuito, decidimos aterrizar pues el nodo que está abajo. Vamos a llamarle nodo de referencia. Entonces aquí voy a tener nodo 1, nodo 2 y vamos a marcarlo aquí el nodo 3, que sabemos que es toda la parte de abajo. Entonces aquí, si se fijan, yo tengo una fuente de corriente que está entre dos nodos y uno de ellos está aterrizado a tierra. Aquí es cuando yo voy a tener este concepto de nodo fantasma. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar la ecuación de rama para corrientes. Vamos a poner todos los elementos que tenemos. Entonces tengo R1, R2, R3 y la fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces la ecuación de rama para voltajes, pues para R1 va a ser los voltajes en la diferencia de los voltajes de nodos que tienen contacto con esa resistencia. Es decir, nosotros vemos aquí en la resistencia 1, pues está entre dos nodos, entre el voltaje del nodo 1 y el voltaje del nodo 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer una diferencia. Entonces sería V1 menos V2. Esta sería mi ecuación de rama para voltajes. Para la resistencia 2 sería V2 menos V3. Y para R3 sería V2 menos V3. Para la fuente sería V1, V3, entonces sería V1 menos V3. Y aquí yo ya puedo observar lo que es mi ecuación de rama. Entonces, si yo me enfoco en lo que es la ecuación de rama para la fuente de voltaje, recuerden que la ecuación de rama me da el voltaje en ese elemento. Entonces, yo puedo decir que el voltaje en la fuente es igual al voltaje 1 menos V3. Nosotros sabemos que V3 es el de referencia, por lo tanto el voltaje es 0 volts. Y el voltaje de la fuente es un dato que me están dando, entonces yo sé que 60 va a ser igual a V1. Este se va a ir. Entonces aquí mi voltaje del nodo 1 ya no es una incógnita, ya sabemos que vale 60 volts. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería mi incógnita? Pues V2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en ese punto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, recuerden que para utilizar la técnica, pues hay que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen. Y voy a trabajar con el nodo 2. Vamos a marcar las corrientes. Como tengo esta corriente que va por R3, vamos a llamarla I3. Tengo otra corriente que va por la resistencia I1 y la vamos a llamar I1, y la corriente que va por la resistencia 2 vamos a llamarla I3. Todas están saliendo del nodo porque son todas desconocidas. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es ponerlo en función, ¿verdad? Entonces sería las corrientes que entran es 0 y las que salen va a ser V1 más V3 más V2. Y aquí yo ya tengo la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora esto lo voy a poner en función de voltajes y corrientes. Entonces el voltaje en R1 pues me lo daría mi diferencia. Ahora que, ojo, como la corriente I1 va de derecha a izquierda, lo que vamos a hacer es pues el voltaje V2 menos V1. Sería la diferencia V2 menos V1 entre la resistencia 1. ¿Verdad? Luego más el voltaje de la corriente I3, que me lo da pues la diferencia de V2 menos V3 entre la resistencia 3 más el voltaje en la resistencia
2, que me lo daría V2 menos V3 entre R2, que es los voltajes de nodo que tienen contacto con esa resistencia, las caídas de voltaje. ¿Ok? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es simplificar pues lo que es mi ecuación y me quedaría V2 entre R1 menos V1 entre R1 más V2 entre R3 menos V3 entre R3 más V2 entre R2 menos V3 entre R2. Simplifico y me queda 0 es igual a V2 entre R1, el inverso de R2 más el inverso de R3 igual a el voltaje de 1 y el inverso de la resistencia 2. Esto es igual a 0. Y aquí yo ya tengo mi ecuación, ¿verdad? ¿Qué tendré que hacer? Pues sustituir los valores que tengo y poder despejar el elemento. Entonces aquí, pues vamos a sustituir los valores. Me quedaría V2 que multiplica 1 entre 120 más 1 por el inverso de 220 más el inverso de 195 menos el voltaje 1 que sabemos que vale ¿cuánto? Pues 60, ¿verdad? Menos 60 que multiplica a 1 sobre 120. Esto es igual a 0. Entonces, si yo realizo las operaciones y despejo, pues me dice que el voltaje V2 vale 27.67 volts. Y aquí yo ya tengo mi voltaje de nodo. Recuerden que tenemos otra técnica que estábamos utilizando, que era la técnica de formato. Vamos a hacerla aquí para ver si es que nos da la misma ecuación. Entonces, si nosotros aplicamos el formato, que también es una técnica, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Pues la técnica de formato me dice que tengo que multiplicar el voltaje el voltaje que yo quiero saber, en este caso sería V2, por el inverso de las resistencias conectadas a él. ¿Quién está conectado a V2? Pues R1, R3 y R2. Entonces voy a poner R1 más R2 más R3, ¿verdad? Y luego menos el voltaje del otro lado que está del otro lado de la resistencia 1, entonces sería el voltaje 1 por R1 menos menos el voltaje que está del otro lado de R2, que sería ¿quién? V3. Entonces sería V3 por el inverso de R2 menos el voltaje que se encuentra del otro lado de R3, que también sería V3, menos V3 por R3. Esto, en este caso, es igual a 0. Si tuviéramos corrientes de entrada o de salida, pues las pondríamos ahí. Y así ya tengo mi ecuación. Entonces vamos a ver si es la ecuación que nos da acá. Si se fijan, voy a hacer un poquito más chiquito. Ahí está, para que se alcance a ver. Entonces, si se fijan, con mi circuito de formato, pues yo sé que estos se van a ir a 0 y me quedaría 0 es igual al voltaje V2 entre los inversos de las resistencias conectadas a él menos el voltaje VR1. Y aquí se fijan que estas dos ecuaciones me dan lo mismo. Entonces yo puedo aplicar la técnica de formato o aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y voy a obtener la misma ecuación. Entonces esto pues les da oportunidad de hacerlo por diferentes caminos. Y pues si yo también resuelvo lo que es la ecuación, me debe dar el mismo voltaje. Este es el caso número 2.